Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Una vez más, ¿verdad? Nuevamente, eh, siguiendo la secuencia, ¿verdad? De la lectura del libro de Mateos, ¿verdad? El cual estamos dando estas lecciones, ¿verdad? Más que todo vamos leyendo, ¿verdad? Este libro, ¿verdad? Que tiene muchas polémicas, el cual pues hay muchos pastores falsos y también, ¿verdad? Por la ignorancia que muchos agregan a este libro como enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Y nosotros debemos entender, ¿verdad?, cómo trazar la palabra del Señor correctamente, ¿verdad? Como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, vamos leyendo cada capítulo, y antes de empezar, ¿verdad?, voy a enseñarles. Adán, Noé, Abraham, ¿verdad? Y Moisés. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay cruz. ¿Por qué no hay cruz? Por la simple razón de que Cristo, a la secuencia de la lectura que vamos a leer el capítulo 8. Jesucristo no ha sido todavía entregado. Él no ha sido crucificado. Él no ha sido glorificado, ¿verdad? Para poder empezar el Nuevo Testamento. Y vamos a leer por qué, con la secuencia de la lectura, que es el capítulo 8 que vamos a leer hoy, y el 9, ¿por qué no es el Nuevo Testamento? No es el Nuevo Testamento porque Jesucristo no ha sido crucificado. Vamos a leer por qué. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 7. Esto lo vamos a estar dando en cada sesión que vayamos, ¿verdad? Vamos a estar indicando lo de Adán, Noé, Abraham, Moisés. ¿Por qué? Porque vamos a ir leyendo y vamos a ir, ¿verdad?, dándonos cuenta que Jesucristo todavía no ha sido crucificado. Entonces, esto todavía es parte del Viejo Testamento. Y aquí nos dice por qué. El versículo 15 al 17 del capítulo 9 de Hebreos. Dice así: y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento, Jesucristo, para que interviniendo muerte, para la redención de las transgresiones, los pecados, ¿verdad?, que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo. No hemos visto todavía una crucifixión, ¿verdad? Entonces esto es el Viejo Testamento. Ahora el versículo 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado. ¿Ya vieron? El testamento se confirma en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya? Bueno. Ok, mi hermano Oscar. Disculpame que se me olvidó decirte que íbamos a empezar, pero bueno, aquí está, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a leer hoy el capítulo 8 y capítulo 9, ¿verdad? Ya después explicando el por qué estamos llamando estos capítulos todavía parte del Viejo Testamento, porque Jesucristo no ha sido, ¿verdad?, crucificado. Y aquí lo dice que el testamento no es dado hasta que la muerte del testador sea, ¿verdad?, sea aprobada, ¿verdad? Claro, lo aprueba pues por medio de la muerte y se entrega el testamento, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a leer todavía es parte del Viejo Testamento. Vamos a leer el capítulo 8 ahora mismo, ¿verdad?
de Mateo. Ok. Sí, vamos a ver aquí. Ok. Sí, bueno, leamos el capítulo 8. Y dice así: cuando hubo descendido, del versículo 1, ¿verdad? Cuando hubo descendido del monte, seguíanle grandes multitudes, y he aquí, un leproso vino y le adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra fue limpiada. Y Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés en testimonio a ellos. Vamos a parar ahí un momentito, ¿verdad? ¿Ya vieron? Jesucristo, ¿verdad? Tenía que decirle esto, ¿verdad? A esta persona que llevara su sacrificio. Que llevara su sacrificio a los sacerdotes. ¿Ya? Que mostrara a los sacerdotes su sacrificio. ¿Por qué? Porque esto todavía, aquí dice claramente, ¿verdad? Lo que mandó Moisés. Todavía, como estamos viendo, y nadie puede discutir esto porque el mismo Jesucristo lo está diciendo. Moisés está involucrado. Está ahorita leyéndose esto en el tiempo de la ley, ¿verdad? Ahora versículo 5. Y cuando Jesús hubo entrado en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi siervo está echado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo vendré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres debajo de mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo de autoridad y tengo soldados bajo de mí mismo. Y digo a este: ve, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Verdad? Jesucristo andaba predicando a los israelitas, ¿verdad? Pero claro, como el Señor es misericordioso, ¿verdad? Aparecieron un par de ¿cómo se dice? Gentiles, y estos no eran, ¿verdad? Los israelitas, ¿verdad? Que como el Señor había enviado, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Y aquí lo afirma el Señor en el versículo 11. Y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se asentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino del cielo, ¿verdad? ¿Estos quiénes son del oriente y del occidente? Pues los gentiles, ¿verdad? Ahora el 12. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Israel va a lamentar esto, ¿verdad? Bueno, ahorita lo que está pasando, ¿verdad? El Señor está trabajando con los gentiles. Vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Y esto ha provocado el Señor a hacerlo a su pueblo, ¿verdad? Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, así sea hecho contigo. Y su siervo fue sano en aquella misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en la cama y con fiebre. Y tocó, bueno, para los que dicen que Pedro era santo, o sea, no, que no estaba casado, ¿verdad? Tenía suegra. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servías. Y cuando la tarde fue venida, trajeron a él muchos endemoniados
y echó fuera a los espíritus con la palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Eso se llama pecados, ¿verdad? Pecados, porque muchos dicen que el cristiano no tiene que enfermarse. A mí me da risa porque todos nos enfermamos, ¿verdad? Porque la carne, ¿verdad? La carne es corrupta, ¿verdad? Ahora, si nos descuidamos, nos enfermamos. Y aunque nos cuidemos, nos enfermamos, ¿verdad? Así que eso no es producto, ¿verdad?, de lo que nosotros a veces cometemos, ¿no? Sino que es parte de la naturaleza pecaminosa del cuerpo, que se deteriora de todas maneras, ¿verdad? Porque no podemos vivir para siempre. Entonces, ¿verdad? Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades, los pecados. Está hablando aquí la palabra de Dios. 18, viendo Jesús grandes multitudes alrededor de sí, mandó que se fuesen al otro lado, y cierto escriba vino y le dijo: Maestro, seguirte es donde quiera que fueres. Y Jesús le dice: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Mas Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto significa muertos espiritualmente, ¿verdad? Muertos, ¿verdad? O sea, dice aquí: deje que los muertos entierren a sus muertos. Significa, ¿verdad?, que los que están muertos, ya muertos, ¿verdad?, sin vida, los que nunca creyeron, ¿verdad?, que dejar que los muertos entierren a sus muertos, o sea, los muertos espirituales, ¿verdad? 23. Y cuando él hubo entrado en una nave, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó una tormenta grande en el mar, tanto que la nave era cubierta de las ondas, mas él dormía. Y sus discípulos vinieron a él y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis temerosos, oh hombres de poca fe? Y aquí esto va a nosotros, ¿verdad? Aquí el Señor no está dándole unas caricias, ¿verdad?, a los discípulos. ¿Por qué no confían en mí, verdad? El Señor respondía fuerte también, ¿verdad? Y a veces a nosotros no nos gusta eso, pero aquí lo podemos ver. ¿Por qué estáis temerosos, oh hombres de poca fe? ¿Verdad? Como que el Señor nos está diciendo: no confían en mí, estoy con ustedes. Entonces, levantando, reprendió a los vientos y al mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Todavía ellos, ¿verdad?, no habían entendido muy bien. Y cuando él llegó al otro lado, en la región de los Gersenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, así que nadie podía pasar por aquel camino. Y he aquí, clamaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Eres venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios y Satanás sabían quién era Jesucristo, ¿verdad? Aquí los demonios, ellos saben que tienen un tiempo, ¿verdad? Aquí los demonios confundidos le dicen al Señor: ¿que vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Porque ellos saben que va a haber un juicio para ellos, ¿verdad? Entonces ellos estaban con temor, ¿verdad? Diciéndole al Señor que si venía en contra de ellos ya antes de juicio, antes del tiempo, ¿verdad? Entonces ellos saben.
¿verdad? Versículo 30. Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo, y los demonios le rogaban, diciendo, imagínense qué clase de poder que el Señor Jesucristo tenía, ¿verdad? Que los demonios le rogaron al Señor, si nos echas, permítenos que vayamos en aquel hato de puercos. Imagínense, aquí el Señor, ¿verdad? No era glorificado todavía, pero miren cómo los demonios le temían. Pero ¿saben por qué? Ellos sabían que Jesús era Dios. Jesús era Dios. 32. Y él les dijo, id. Y ellos salidos se fueron al hato de los puercos. Y he aquí, todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en el mar y perecieron en las aguas. Y los porqueros huyeron e idos a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que se fuese de sus términos. Ahora vamos con el capítulo 9, ¿verdad? Vamos a empezar el versículo 1. Y entrando en la nave, pasó a la otra parte y vino a su propia ciudad. Y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Imagínense que ¿quién es el único que puede leer los pensamientos, conocer, ¿verdad?, lo que hay en el corazón del hombre? Y el que conoce todas las cosas es Dios. Jesucristo era Dios mismo, ¿verdad? Porque está diciendo, ¿verdad? Jesús dice, y viniendo Jesús, la fe de ellos. Perdón. Y aquí le trajeron a un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten buen ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, cierto de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, Él es Dios. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál cosa es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa, y las gentes viéndolo se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos, los religiosos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Andad antes, aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores y arrepentimiento. ¿Ya? El Señor, ¿verdad?, siempre les daba duro a los religiosos, ¿verdad? Porque la verdad que ellos no entendían nada, ¿verdad? Ellos, si ustedes ven, ¿verdad?, leyendo todo el libro de Mateo, pueden ver la reacción lo que tiene un
un religioso, ¿verdad? Bueno, el ejemplo de los fariseos, ellos vieron lo que el Señor hacía, pero ellos aún, ¿verdad? Aún viendo todo, ellos no analizaron las cosas del Señor de corazón, ¿verdad? Sino que ellos solo se basaban en hechos, en acciones, ¿verdad? Que ellos se miraban santos porque hacían las cosas, pero sus corazones estaban lejos de Dios, ¿verdad? Porque no entendían. 14. Entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y les dijo Jesús: ¿pueden los hijos del tálamo tener luto entre tanto que el desposado está con ellos? Mas vendrán días cuando el desposado será quitado de ellos y entonces ayunarán. ¿Verdad? Cuando Jesucristo iba a dar su vida, ¿verdad? Nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor rotura, ¿verdad? Ni echan vino nuevo en cueros viejos, de otra manera los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan el vino nuevo en cueros nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí el Señor les está dando a entender, ¿verdad? Que las cosas tenían que ser nuevas, ¿verdad? Esto era un cambio espiritual, ¿verdad? Para el hombre, aquí, ¿verdad? Igual como el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Es menester que el hombre nazca de nuevo, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? El Señor está hablando aquí espiritualmente, ¿verdad? No literalmente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí cierto príncipe vino y le adoró, diciendo: mi hija es muerta, poco ha, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió y sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma del flujo de sangre, 12 años había. Llegándose por detrás, tocó la fimbria de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré sana. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Creyendo que Jesucristo era él el que iba a sanarla. Los pecados, ¿verdad? Los pecados. Y la mujer fue sana desde aquella hora, y cuando Jesús vino a la casa del príncipe y vio los tañedores de flauta y la gente que hacía bullicio, díceles: apartaos, porque la doncella no es muerta, sino que duerme. La niña, ¿verdad? Y se burlaban de él. Y cuando la gente fue echada afuera, entró y la tomó de la mano, y la doncella se levantó, y salió esta fama por toda aquella tierra. Y cuando partió Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y habiendo entrado en la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen: sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: según a vuestra fe os sea hecho. Esto pasa igualmente, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Cuando escuchamos el Evangelio de Salvación, la buena nueva es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre. Creer que Él es el que quita los pecados, esto es lo que nos salva, ¿verdad? En su sangre. Su sangre Él es la propiciación, el pago, ¿verdad? La limpieza que hace el Señor en nuestra alma, ¿verdad? Igual también, como dice Jesús aquí: según a vuestra fe
os sea hecho. 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos divulgaron su fama. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros los cristianos nacimos de nuevo, nosotros sentimos un gozo y no nos reservamos eso con nosotros, ¿verdad? Lo compartimos, ¿verdad? Mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra, y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y las gentes se maravillaron, diciendo, nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y andaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Noten aquí algo, ¿verdad? Predicando, enseñando en las sinagogas. Judíos, ¿verdad? Aquí todo esto está hablando de judíos solamente, ¿verdad? Hemos visto ya, ¿verdad?, que el Señor ha sanado al criado, ¿verdad?, el centurión era un romano, ¿verdad? Pero, claro, esa es la misericordia del Señor, pero el Señor vino para las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Ahora aquí en el 36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, que eran fatigadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué bonito, ¿verdad? Esto. Porque la verdad que hay muchas personas, ¿verdad?, que están perdidas, pero pocos, ¿verdad? Ahora en estos tiempos son pocos los obreros. Lamentablemente, ¿verdad? Porque la iglesia ahora anda en apostasía. Ahora lo que se predica son disparates. Y lamentablemente, ¿verdad?, que hay muchos que se aprovechan de los corazones sencillos de las personas. Y pues es triste porque estos hombres mentirosos no llevan a las personas a salvación porque les hacen creer de ser salvos, porque les dicen que Jesucristo es el Salvador, pero mantener su salvación por medio de las obras. Y esto no es así, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Muchos predican por dinero, ¿verdad? Bueno, como pudimos ver, ¿verdad?, aquí todavía el Señor, terminando el capítulo 9 y el 10, el Señor sigue todavía enseñando en la sinagoga, Él sigue todavía saliendo a predicar a la multitud, ¿verdad?, y haciendo milagros. Todavía el Señor no ha sido crucificado, no ha sido glorificado, y esto significa que todavía esto es bajo la ley. ¿Ok? No se dejen engañar. Vamos a hacer otro video rapidito. Vamos a hacer un video para el capítulo 10 y el 11, ¿verdad? Así que hasta pronto, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Ahora vamos a continuar rapidito con los otros videos. Dios les bendiga.